Buenas noches chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Y en esta oportunidad vamos a trabajar, como habíamos dicho la semana pasada, con los filósofos presocráticos, ¿sí? Filósofos que estuvieron antes de Sócrates, ¿sí? Sócrates, como habíamos dicho, marca un antes y un después en la línea de los filósofos, en la línea filosófica, ¿sí? Y si tenemos que nombrar, distinguir, mencionar a los filósofos presocráticos, tendríamos una lista alrededor de 90 filósofos a 100 filósofos. En esta oportunidad, hoy específicamente, vamos a trabajar con 3, ¿sí? Y a lo largo de nuestro estudio o nuestra materia de filosofía vamos a trabajar con algunos presocráticos, pero no vamos a llegar a ver los 90 ni los 100, ¿sí? Tranquilos, vamos a trabajar o vamos a ver los que tuvieron una mayor influencia en nuestro pensamiento actual, en las líneas educativas, o los que resaltaron sobre determinados temas que a nosotros nos importa, ¿no? En el tema educativo, ¿sí? ¿Por qué filósofos presocráticos? Porque los presocráticos, ellos trataban de encontrar un sentido, un significado al cosmos, ¿sí? A la materia, al origen de todo, por medio de fenómenos o de elementos naturales, que era lo que ellos tenían. Recuerden, chicos, que nosotros estamos hablando de 6, 7 siglos antes de Cristo. Por lo tanto, hoy día para nosotros es fácil pensar, es fácil sacar conclusiones, es fácil razonar en base a los pensamientos de ellos o en base a todo lo que nosotros tenemos a nivel tecnológico. Pero recuerden que ellos eran filósofos y lo que tenían era escaso, ¿sí? Era por medio de la observación, el pensamiento, el razonamiento, la indagación, el cuestionamiento ese continuo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí? Y fíjense lo que dice allí en la lámina donde nos presenta que son los filósofos presocráticos, ¿sí? Principal preocupación de los presocráticos, naturaleza y el principio de las cosas. Recuerdan que nosotros en nuestro vocabulario, la clase pasada, habíamos visto el arjé, el arché, ¿sí? El principio de todas las cosas, ¿sí? Ellos buscaban eso, ¿sí? Y en ciertas ocasiones ellos buscaban eso por medio de la mitología o metían a los mitos, leyendas, ¿sí? Para poder explicar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Sócrates? Sócrates viene y aleja, o la filosofía pura en su totalidad, viene y aleja por completo al mito de la filosofía, ¿sí? Estos filósofos presocráticos, algunos de ellos, trataron de explicar al cosmos, ¿sí? Por medio de la filosofía, pero no se llegaron a separar del todo, ¿sí? De los mitos, ¿sí? Seguían arrastrando algo de esa mitología, algo de los mitos, ¿sí? Aquí vamos a empezar a ver a uno de los filósofos, ¿sí? En nuestra línea de tiempo, por así decir, Tales de Mileto, ¿sí? Tales de Mileto, él, fíjense que estamos hablando 625, 547 antes de Cristo, ¿sí? Él se aleja de la mitología, va dejando la mitología de un lado, ¿sí? Ya no es pura mitología como era antes, como antes trataban de explicar el arjé, el principio de todas las cosas, la materia, ¿sí? Él va dejando todo eso, ¿sí? Y empieza a incursionar o empieza a meter en esta discusión, en esta línea de pensamiento, a la ciencia, ¿sí? Y así, por decir, da lugar a lo que es la filosofía, ¿sí? Fíjense que Tales de Mileto tuvo una importancia que llega hasta nuestros días, ¿sí? El primero en comparar la magnitud del Sol con la Luna, ¿sí? Y allí en la lámina sale, ¿no? Que 700 veces menor es la Luna que el Sol, ¿sí? Imagínense, ¿no? En ese tiempo, ¿sí? Llegar a hacer ese descubrimiento, ¿no? Porque hoy día es fácil con todos los recursos que nosotros tenemos, ¿sí? Otra cosita que se le atribuye a Tales de Mileto son las estaciones del año, ¿sí? Él creó el calendario con 665 días, ¿sí? Tales de Mileto fue el primer individuo, como dice allí, en utilizar razonamiento deductivo aplicado a la geometría, ¿sí? Él calculaba la distancia de un barco hacia la orilla, ¿sí?
por medio de justamente del uso de la geometría. Tales de Mileto medía la distancia o la altura de una pirámide por medio de la geometría. Él fue el primero en incursionar en esos temas y en aplicar, ¿sí? Como dice allí, ¿no? El matemático utilizó la geometría para calcular, como yo le estaba diciendo recién, alturas, pirámides, distancias, ¿sí? Y Tales de Mileto, él, en esta búsqueda de qué era el principio de todo, cuál era ese arjé, él dice que el principio de todo era el agua. ¿Por qué? Porque Tales de Mileto tenía una plantación de olivas, ¿sí? Y entonces él veía que para que se pueda trabajar la tierra, preparar el ambiente para colocar la semilla, luego para regar esa planta, para que crezca, para que se reproduzca, para que dé fruto y para que siga con su ciclo, era necesario el agua. Entonces, ¿qué postula Tales de Mileto? Que todo ser vivo no puede vivir sin agua. Por lo tanto, el origen, el arjé de todas las cosas del cosmos era el agua. ¿Sí? Fíjense, las semillas de todas las cosas poseen una naturaleza húmeda, ¿sí? Sin la cual no germinan. El agua se transforma en distintos estados. Pudo ver Tales de Mileto que el agua estaba presente en estado sólido, gaseoso, líquido, ¿sí? Y que en todas las funciones vitales del hombre se necesita el agua, ¿sí? Para realizar determinados trabajos, para cocinar, el ama de casa para limpiar, para lavar, para beber necesitamos, para funciones de nuestro organismo necesitamos el agua. Entonces él postulaba que el agua era el origen de todo, ¿sí? Y él decía que el agua es el elemento y el principio de todas las cosas. Y otra cosita, chiquitos, acá que vamos a ver, en cada filósofo, cuando terminemos cada filósofo, yo le voy a ir presentando una o dos frases de ellos, ¿sí? Que por allí son las más conocidas. Hay un montón de frases de Tales de Mileto, pero vamos a quedarnos con estas, ¿sí? Que por allí las elegí porque se acomodan o hacen uso a lo que nosotros venimos hablando, ¿sí? Fíjense lo que decía él. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber, ¿no? Frase para analizar, frase para pensar y repensar, ¿sí? Y trabajar. Lástima que no podemos trabajar en vivo, en directo estas frases y desmenuzarla e ir poniendo cada uno su granito de arena o su cuota, ¿no? De pensamiento sobre esta frase. Pero la felicidad del cuerpo se funda en la salud y la del entendimiento, perdón, en el saber, ¿sí? La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Muy cierto también y muy aplicable para nuestros días. Heráclito de Éfeso, ¿sí? Heráclito de Éfeso, no es que de Éfeso era su apellido, sino que se lo conocía así porque él venía o pertenecía de Éfeso, ¿sí? Él dice que el universo llega Heráclito hacia donde está Tales de Mileto y le dice, está bien, yo te entiendo, el origen es el agua, pero tranquilo, el agua no es el origen de todo, porque el agua, ¿qué necesita? El agua, para ser agua como tal, necesita oxígeno, entonces no puede ser el agua el origen de todo. Entonces Heráclito dice, debe haber algo más que el agua, debe haber algo más. Entonces él postula, él dice que el universo está constituido por un devenir incesante, una transformación, en continuo movimiento, que todo fluye. Entonces para Heráclito no podía ser el agua, ¿sí? Él decía que había otra cosa que estaba en continuo cambio y cambiando y cambiando, ¿sí? Y él entendía que todo estaba dominado por un logo divino. ¿Se acuerdan que era logo, no? La palabra, ¿sí? Y en ciertas veces interpretado como razón y en otras como conocimiento, ¿sí? Y Heráclito presenta, ¿sí? En este continuo devenir y en este continuo cambio, él presenta o postula que el fuego es el origen de todas las cosas, ¿sí? Porque el fuego transforma, el fuego purifica, el fuego está en constante cambio, no hay una llama igual a otra, ¿sí? Y decía Heráclito, fíjense qué importante, que cada par de opuestos es una pluralidad y a la vez una unidad que depende de la reacción equilibrada entre ambos. O sea que opuestos se necesitan para que haya equilibrio, ¿sí?
Si hablamos de opuesto, hablamos del bien y el mal, frío, calor. ¿Sí? Yo para tener frío necesito que sentir la ausencia del calor. Entonces, en eso, o en ese devenir, en ese intercambio, se da justamente el equilibrio. ¿Sí? El fuego es el principio material, razón del movimiento y cambio constante del que se encuentra el mundo. Y Heráclito, alguna de las frases de él, en los mismos ríos entramos y no entramos. ¿Sí? Yo me meto al río Paraná, en este momento, en este lugar. Salgo, me vuelvo a meter. No entro el mismo y no entro al mismo río, porque las aguas no son las mismas, porque las aguas ya corrieron. ¿Se entiende? Venía la corriente, pasó, yo salí, vuelvo a meterme al minuto, al segundo, y no es el mismo río, ¿se entiende? Ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río, ¿no? Frase para analizar y que nos va a dar vuelta a nuestro pensamiento de una manera radical si nosotros nos ponemos a analizar estas frases y a entender en su totalidad. Nada es permanente a excepción del cambio, ¿sí? Vamos con uno más. Confucio. Confucio, chicos, fue conocido como el Aristóteles, ¿sí?, de Oriente, para que nosotros tengamos una idea. Así como la filosofía se estaba desenvolviendo, ¿sí?, en esa parte, en Grecia, también se estaba desenvolviendo a su vez y al mismo tiempo, fíjense que son contemporáneos, en Asia. Y nuestro representante en Asia más importante o más difundido fue Confucio, reconocido pensador chino. Ustedes habrán visto la película donde están allí justamente las dogmas o las doctrinas de Confucio, ¿sí? Pero Confucio no busca ese arjé, ese principio de las cosas en la naturaleza. Fíjense, el centro de preocupación de Confucio fue la moral personal, ¿sí?, tanto por lo que respecta a la orientación de las conductas privadas como a las normas del buen gobierno. ¿Por qué? Porque Confucio entendía que si yo era un buen ciudadano, yo cumplía ciertas normas, yo era respetado, respetuoso, hacía bien a toda la sociedad, ¿sí? Pensador, pionero de la pedagogía, crítico social, educador y político. Muchas cosas de Confucio hasta hoy día las tenemos, ¿sí? Vamos un poquito con Confucio. Enseñanzas de Confucio han llegado a nuestros días gracias a las analectas, ¿sí? Recogen una serie de charlas de Confucio que él daba a sus discípulos, ¿sí? Recuerden que cada filósofo tenía su escuela y a su vez cada filósofo era alumno de otro filósofo, ¿sí? Algunas de las frases de Confucio: transporta un puñado de tierra todos los días y construirás una montaña. Especial y aplicable para nosotros. Mañana en nuestra clase virtual podemos discutir esta frase y podemos encontrar 20.000 argumentos para aplicar a la educación, a nosotros. Si no puedes alcanzar tus metas, no las cambies, modifica tus acciones. Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estos cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente. Espectacular. Confucio me encanta, chicos, porque aporta una mirada totalmente diferente al individuo en su ser, en su totalidad, al individuo en alma, cuerpo y espíritu. ¿Se entiende? Resumen de la doctrina de Confucio, pues nos queda poquito tiempo, 1 minuto y medio. De soberano a súbdito, él decía que debería haber benevolencia, incluye espíritu público y piedad filial, ¿sí? De padre a hijo debe haber rectitud que comprende valor, fraternidad, integridad, pureza. Fíjense, chicos, si nosotros hoy día, 2021, aplicaríamos estas doctrinas a nuestra sociedad o a nuestra casa, ¿sí? De padre a hijo, rectitud, comprende valor, fraternidad, integridad, pureza. De hermano mayor a hermano menor, corrección, que esto abarca respeto, solicitud, humildad, deferencia, ¿no? De esposo a esposa, conocimiento que incluye conocimiento de la naturaleza humana, de la naturaleza en sí y del destino. De amigo a amigo, buena fe que comprende verdad, sencillez y sinceridad y honestidad. Mañana vamos a trabajar con estas cositas, con estos puntos de nuestros 3 filósofos que vimos. Así que les invito a que vean estos 3 filósofos y mañana estén listos, estén preparados para argumentar, para discutir, para compartir y para enriquecer la clase.
Nos vemos en breve, chicos.